Ese es el segundo circuito que vamos a automatizar. En comparación con el primer circuito, en el cual teníamos una válvula direccional de 4 vías 2 posiciones, en este circuito tenemos una válvula de 4 vías 3 posiciones, con un centro tipo tándem, y esta válvula es accionada por solenoides en ambos extremos y centrada por resortes. La automatización que se desea realizar es que al oprimir un pulsador se dé la extensión y retracción del cilindro. Esa automatización será: primero se oprime el pulsador, inmediatamente se inicia la carrera de extensión del cilindro. Cuando el cilindro llega a su posición extrema derecha, se inicia la carrera de retroceso, y cuando llegue a su posición extrema izquierda, se para el sistema. Nuevamente, si yo vuelvo a oprimir el pulsador, se volvería a repetir el proceso. Vamos a empezar a construir nuestro circuito de control. Lo primero que debemos agregar son los finales de carrera del cilindro. En el anterior video se me había olvidado enseñarles cómo poner estos finales de carrera. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entramos acá a componentes hidráulicos y acá en actuadores tenemos esta regla de distancia. Traemos esta regla de distancia y la ubicamos sobre el cilindro. Ahora damos doble clic sobre la regla y nos aparece esto. Acá vamos a marcar las posiciones. Por ejemplo, la posición extrema izquierda, que sería LS1, ponemos 0 en el inicio y 0 en el final. Luego ponemos la posición LS2 y 200, que es la posición extrema derecha, y 200, ya que nuestro cilindro tiene una carrera de 200 milímetros. Y damos OK. Acá ya quedan marcadas las posiciones. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Este solenoide de la izquierda vamos a llamarlo Sol 1. Y el solenoide de la derecha, Sol 2. Ahora vamos a incluir la línea de 24 voltios y la línea de tierra. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es incluir en nuestro circuito eléctrico el pulsador que va a dar arranque al sistema. Vamos a llamar a este pulsador Start. Ahora, cuando oprimamos este pulsador, inmediatamente se tiene que activar el relé que activa al solenoide 1. Por lo tanto, tenemos que incluir acá la bobina. Vamos a llamar a esta bobina del relé CR1. Como esto es un pulsador y no un botón, apenas nosotros lo oprimamos, pero soltemos esto, se desenergizaría la bobina. Por lo tanto, debemos incluir una memoria que permita que la bobina siga energizada aun cuando nosotros soltemos el pulsador. Entonces vamos a añadir acá un contacto normalmente abierto del relé CR1, y esta será la memoria de nuestro circuito para mantener la bobina del relé CR1 energizada. Ahora incluimos el contacto del relé CR1 que activa el solenoide 1. Vamos a conectar a la línea de 24 voltios y a la línea de 0 voltios para probar que se dé la extensión del cilindro. Oprimimos el botón de Start y se da la extensión del cilindro. Ahora necesitamos crear el circuito eléctrico para que se dé la retracción. Para ello vamos a incluir el final de carrera LS2, un final de carrera normalmente abierto. Cuando el cilindro toque este final de carrera, se debe activar el solenoide 2. Por lo tanto, incluimos acá la bobina de un segundo relé que vamos a llamar CR2. Como este final de carrera únicamente se pulsa una vez e inmediatamente se va a empezar el retroceso, debemos agregar una memoria para que se mantenga energizada la bobina del relé CR2. Traemos un contacto abierto que va a ser la memoria,
llamamos a este contacto abierto CR2 y lo conectamos en paralelo con esta línea. Ahora traemos otro contacto normalmente abierto de CR2 y ese contacto va a accionar al solenoide 2. Conectamos esta línea a 24 voltios junto con estas dos y estas dos líneas a tierra. Si observamos detalladamente el circuito eléctrico, nos podemos dar que así como está, los dos solenoides quedan activados cuando se da el retroceso. Esto en la vida real no puede suceder, ya que si los dos solenoides quedan activados en un instante, alguno de los dos solenoides se puede quemar o incluso ambos. Por lo tanto, debemos asegurarnos que cuando se dé el retroceso, el solenoide número 1 sea desactivado. Para desactivar este solenoide tenemos que desenergizar la bobina. Por lo tanto, vamos a incluir acá en esta línea que energiza la bobina un contacto normalmente cerrado del relé CR2, para que inmediatamente como este relé se energiza, este contacto se abra y desenergice el solenoide 1 y al relé CR1. Este contacto normalmente cerrado lo vamos a incluir en esta línea. Ya con esto aseguramos que cuando se dé el retroceso, el solenoide número 1 quede desenergizado y el solenoide 2 se active con total seguridad. Vamos a correr para ver cómo se da la extensión y retroceso del cilindro. Ahora, como nos podemos dar cuenta, ahora queda el relé CR2 activado. Por lo tanto, vamos a ver cómo desenergizamos este solenoide para que el sistema quede totalmente apagado. Para ello vamos a incluir un contacto normalmente abierto del final de carrera LS1. Este final de carrera va a activar el relé, la bobina de otro relé, que vamos a llamar CR3, y esta bobina se va a encargar de apagar el sistema. La única línea que está quedando activada es la línea del relé CR2, por lo tanto vamos a apagar con este solenoide al relé CR2. Vamos a incluir un contacto normalmente cerrado acá en esta línea. Como en la posición inicial del cilindro el final de carrera LS1 está siempre pulsado, tendríamos que en este caso este contacto se cierra e inmediatamente me está energizando la bobina del relé CR3. Por lo tanto vamos a añadir una segunda condición para que esta bobina, que es la bobina del relé de apagado, se energice. Por lo tanto en esta línea vamos a agregar un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto de CR2, de modo que con la condición de retroceso del solenoide 2 y además con la pulsación del final de carrera LS1 se active la bobina del relé CR3 y por lo tanto se dé el apagado del sistema. Vamos a repasar el circuito antes de simularlo. Como podemos ver, en el inicio, la única condición que se cumple es que el final de carrera LS1 está pulsado, pero como este contacto está normalmente abierto, no tenemos a esta bobina energizada, por lo tanto ninguna de nuestras líneas se encuentra energizada en un inicio. Cuando oprimimos el pulsador de Start, inmediatamente se energiza la bobina del relé CR1 y entonces se cierra este contacto. Este contacto, al quedar cerrado, mantiene a la bobina energizada. Inmediatamente este contacto también se cierra y por lo tanto se energiza el solenoide 1. El solenoide 1 lo que va a hacer es permitir la extensión del cilindro. Una vez el cilindro llega hasta su posición extrema derecha, toca al final de carrera LS2. Cuando ese final de carrera se toca, se cierra este contacto y como tenemos este contacto normalmente cerrado, se energiza de inmediato
la bobina del relé CR2. Al energizarse esta bobina, se cierra este contacto que mantiene a la bobina energizada y también se cierra este contacto que va a permitir que el solenoide 2 quede activado. A su vez, este contacto que tenemos acá en la parte de arriba de CR2 se va a abrir desenergizando el solenoide 1 y permitiendo que la válvula se pueda conmutar en su posición extrema derecha. Al conmutarse esta posición, se inicia el retroceso del cilindro. Cuando el cilindro llega y toca el final de carrera LS1, este contacto se cierra y como tenemos a este contacto cerrado porque la bobina del relé CR2 está activada, se energiza inmediatamente la bobina del relé CR3. Al energizarse esta bobina, este contacto se dispara y se abre, por lo tanto inmediatamente se desenergiza la bobina del relé CR2 y de nuevo esta va a volver a su posición normalmente abierta. Ahora vamos a simularlo. Oprimimos acá el pulsador de Start, vemos que produce la extensión y de inmediato la retracción del cilindro. Vamos a añadir una carga a este cilindro para poder ver más lento el movimiento. Acá en External Load agregamos una masa de 5000 kilos, por ejemplo. Y ahora volvemos a simular. Con esto terminamos la automatización del segundo circuito.